Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Bienvenidos un día más, un capítulo más a Finanzas en un Ibiza. Vamos a retomar hoy uno de esos episodios de definición de términos relacionados con el mundo del dinero. Y hoy en concreto vamos a tratar vocabulario dentro de los mercados financieros, para que la próxima vez que quieras leer o escuchar algo relacionado con los índices, los fondos o las acciones, no te suenen a otro idioma. En total vamos a trabajar unos 10-12 términos y estoy convencido que alguno de ellos pues seguramente ya los conozcas y otros, si no los conoces, muy posiblemente te suenen aunque no llegues a entender del todo su significado. Así que vamos con ellos. Vamos a empezar con las acciones. Las acciones son participaciones de una empresa. ¿Por qué a las empresas les interesa crear y emitir acciones? Para generar dinero, para capitalizarse. Vamos con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quisiese abrir una tienda de ropa, por poner un ejemplo, y necesito dinero para el alquiler, dinero para comprar los productos, dinero para marketing, dinero, por ejemplo, ¿no?, para hacer una campaña con modelos y no lo tengo, una de las opciones que puedo hacer es vender una parte del valor de mi empresa, es decir, vender una parte del valor, en este caso de mi negocio, para que la gente lo compre y con ese dinero que yo obtenga poder reinvertirlo en el mismo negocio. Entonces, aquí hay empresas empresas muy grandes que lo que hacen es eso, emiten parte de su valor, del valor de su empresa para generar dinero y poder reinvertirlo, para así también seguir creciendo. Dentro del vocabulario de los mercados financieros es muy interesante también hablar de qué es el trading. El trading lo habréis escuchado, ¿no? Esto de que compro, vendo acciones, etcétera, etcétera, suele ser la acción. El trading al final es el acto de compra-venta de los diferentes activos, bien sea acciones, commodities, un término que vamos a ver un poquito más adelante, o el activo que sea. Esto simplemente pues es una forma de generar ingresos mediante comprar un activo barato y venderlo caro, o si especulamos en mercados de futuros y derivados, vender un producto que está caro para recomprarlo más barato. Eso es generalmente el concepto que se asocia al trading. Igual, cuando uno recurre a la bolsa o a su mediador, en este caso, por ejemplo el banco, muchas veces nos hablan de activos de renta fija y activos de renta variable. Vamos a ver en qué consiste esto. La renta fija suelen ser aquellos productos que nos van a prometer un porcentaje fijo de interés o de ganancias por nuestro dinero. Si ponemos como ejemplo que tengo 1.000 euros y los quiero poner en un depósito que me va a dar un 2% de renta fija, pase lo que pase, si el mercado sube, si el mercado baja, si hay una quiebra o si de repente hay un momento en el que la economía va muy bien, a mí me van a dar sí o sí ese mismo 2%. Este tipo de productos generalmente suelen venir de la deuda pública. Cuando los estados quieren financiarse, lo que hacen es emitir deuda para que tú la puedas comprar y al cabo de un tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, el tiempo que sea, te van a dar un beneficio gracias a que has confiado en ellos. Algunos de estos productos de renta fija serían, por ejemplo, los bonos, las letras del tesoro o las obligaciones. La diferencia entre cada uno de estos tipos de valores de renta fija radica sobre todo en el tiempo. Por ejemplo, los bonos suelen emitir intereses más rápidamente, a lo mejor solamente tienes que tener tu dinero bloqueado 3, 6, 12 meses. Las letras del tesoro ya suelen requerir un periodo de varios años y finalmente las obligaciones, que suelen ser productos en los que a lo mejor pues tienes que tener tu dinero invertido durante 10, 15 años. Suelen ser periodos de tiempo más amplios. Por otro lado, tenemos la renta variable.
¿En qué se diferencia la renta variable de la renta fija? Que como bien dice su nombre, la renta variable no nos va a garantizar un porcentaje determinado de ganancias, sino que en función de los resultados del activo que compremos, acciones, empresas, fondos o lo que sea, vamos a tener una rentabilidad mayor o menor. Incluso en este tipo de activos se puede entrar en rentabilidades negativas. Por ejemplo, si yo compro una empresa cuando su valor está muy alto y en un periodo de crisis financiera su valor baja, yo voy a tener que asumir esas pérdidas. Por eso se le conoce como renta variable, porque nadie sabe qué valor va a tener de cara a que pase un tiempo. Aquí el ejemplo más sencillo son las acciones. Suelen ser los activos de renta variable más comunes. Cuando uno pone su capital en este tipo de inversiones, pues bueno, es normal o bastante habitual escuchar que suben un 3%, bajan un 1,5%, se revalorizan, pues por ejemplo un 15% si es una empresa emergente, o se devalúan un 30% en un periodo de crisis. Entonces, este tipo de activos ya tiene un poquito más de volatilidad, es decir, vamos a ver cómo nuestro dinero nuestro dinero va a fluctuar mucho más que en el otro tipo de productos. Si eres una persona generalmente conservadora, los productos de renta fija van a ser más interesantes para ti, porque sí o sí vas a ganar, salvo pues bueno, que la deuda que compres sea de un estado que quiebre o algún colapso financiero. Suele ser bastante menos habitual. De hecho, quitando el que sucedió en Grecia hace ya unos cuantos años, no conozco o no me suena ahora mismo ninguno. Mientras que la renta variable vas a asumir un poquito más de riesgo, pero bueno, también te expones a que tu beneficio pueda ser de un 10 o un 15% según el activo en el que quieras invertir. Una vez distinguida renta fija y renta variable, vamos a hablar de qué es el broker. Porque muchas veces escuchamos, no, pues mi broker ha invertido aquí o el broker tal ha comprado no sé qué empresas. El broker al final es la plataforma que va a hacer de intermediario entre nosotros como usuarios y el mercado. Si yo quisiese comprar unas acciones del Banco Santander, por ejemplo, es muy difícil o muy complicado que yo vaya a mi banco de referencia y les diga, oye, dame 10 acciones. O si quiero comprar acciones de Repsol, por ejemplo, es muy difícil que yo vaya a una gasolinera y le diga al chico dependiente, ponme 20 litros de combustible y 10 acciones. Es muy difícil, para eso vamos a tener que tener una plataforma que medie entre nosotros y las empresas. Y aquí es donde suele entrar el papel del broker. El broker al final no te va a hacer ni ganar ni perder dinero. Sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta diferentes parámetros, como las comisiones que te va a cobrar, el idioma en el que te comuniques con él, porque hay muchos brokers que son de habla inglesa, pero en definitiva la forma que tiene de ganar el broker dinero es mediante las comisiones. A fin de cuentas, simplemente al broker lo que le interesa es que compras y vendas mucho, porque cuanto más intercambios hagas, más comisiones te va a cobrar. Todo es interesante cuando hablemos en otros capítulos de que hay que tener cuidado con ciertos brokers que te ofrecen mucha rentabilidad o valores muy altos, pero al final lo único que quieren es que tú compres mucho. Si tienes beneficios, bien, y si pierdes, ellos van a ganar el dinero igualmente. Hemos hablado por ahora de acciones, de trading, de renta fija, de renta variable y de broker, y tenemos ahora que conocer una figura muy especial dentro de los mercados financieros, que es el trader. Al igual que el broker es la plataforma que intermedia entre nosotros y el mercado, el trader es la persona que compra o vende esas acciones. Aquí hay que distinguir, nosotros, por ejemplo, si compramos una acción ya podríamos considerarnos traders, pero hay que diferenciar entre un trader retail, que generalmente somos nosotros, somos pequeños inversores o pequeños especuladores que compramos cantidades muy pequeñas, 10 euros en una acción, 100 euros en un fondo, somos, digamos, pequeños pececillos dentro de este océano. Pero al igual que existen los traders retail, que por cierto también escuché hace no mucho la figura del home trader, que es alguien que se dedica a comprar y vender activos desde su casa, y me pareció un concepto también muy interesante, hay que tener presente también la figura del trader institucional. ¿Qué distingue a un trader retail o a un home trader de un trader institucional? Pues precisamente
que uno va a operar con su capital, con su patrimonio, y salvo que uno sea millonario o multimillonario, vamos a hacer operaciones muy chiquititas, de cientos de euros o de miles de euros, mientras que el trader institucional va a trabajar para una empresa o para una entidad con mucho más capital. ¿Qué implica esto? Que al trabajar con un capital mucho más grande, va a tener operativas diferentes. Es decir, ya se va a cubrir más del riesgo. Fijaros, no es lo mismo que nosotros perdamos un 10% de una inversión de 100 euros, que sería el equivalente a perder, a perder 10 euros, que un trader institucional que pierda ese 10% de 1.000.000 de euros, y ya estamos hablando nada más y nada menos que de la no despreciable cantidad de 100.000 euros. Entonces hay que tener en cuenta estos dos tipos de perfiles y que los dos conviven en el mercado. Generalmente, como hacía el símil, nosotros seremos los peces rémora, seremos los pezqueñines del océano, mientras que los traders institucionales son aquellos que van a hacer las grandes operaciones. Aquí es cuando se escucha: fulanito de tal ha ganado no sé cuántos millones en bolsa. Pues seguramente esa empresa o esa entidad ha ganado mucho más porque ha operado con mucho más dinero. Vamos a pasar ahora a hablar de las commodities. A diferencia de productos financieros como son las acciones, que son esas participaciones de empresa, los fondos, los índices o los ETFs, vamos a tener otra serie de activos que se van a sustentar en materias primas y son conocidos como commodities. Son, por ejemplo, commodities el oro, la plata, el platino, el petróleo, el café, la tripa de cordero, el zumo de naranja congelado, y todo este tipo de activos también se puede comerciar con ellos. Es muy habitual, por ejemplo, que en épocas de crisis muchos accionistas o muchos traders se refugien en el oro, que generalmente es conocido como valor refugio, gracias a que no deja de ser un activo limitado en nuestro planeta. Por más que queramos, pues no se va a crear más oro del que actualmente existe, y sirve para balancear muchas veces las carteras. Cuando hay una gran caída en el valor de las acciones, generalmente el precio del oro suele subir. Entonces, si por lo que sea no te llaman la atención productos financieros del primer grupo, véanse acciones o véanse fondos, puedes probar a iniciarte en este mundo de las commodities y trabajar con materias primas como las que hablábamos antes. Voy a pasar a comentar dos términos que también van muy unidos, que son el de entrar largo en el mercado y el de entrar corto en el mercado. Estos conceptos, son prácticamente parejos en su terminología. ¿En qué consiste entrar largo al mercado? Entrar largo al mercado es comprar un activo para venderlo cuando haya aumentado de valor, cuando se haya revalorizado. En definitiva, entrar largo es comprar barato para vender más caro y generar los beneficios con esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esta generalmente es la acción que todos tomamos cuando queremos invertir a largo plazo y confiamos que nuestro activo se va a revalorizar con el tiempo. Al final lo que hacemos es entrar largo en el mercado. ¿Qué significa, por contra, entrar corto? Pues entrar corto, que es un término un poquito menos conocido, consiste en vender un activo cuando pensamos que está caro para recomprarlo una vez que esté más barato. En los mercados financieros no todo es rectilíneo hacia arriba, hay procesos de subida y procesos de bajada, conocidos muchas veces como correcciones. Y mucha gente que especula o que trabaja temporalidades más cortas en los mercados financieros, lo que hace es, para generar beneficio, vender un activo que cree que está muy caro. Pues, por ejemplo, si yo he comprado unas acciones a 100 euros y de repente están en 150, voy a vender en ese punto para que cuando hay una corrección del mercado y pues muchos de los traders institucionales o muchas de las grandes empresas vendan sus participaciones y el valor baje, por ejemplo, de 150 a 120, volver a comprar más barato. Es una estrategia un poquito más complicada, pero también se utiliza, y sobre todo en los mercados de futuros y de derivados. Entonces, para recapitular estos dos conceptos y no liarnos, entrar largo en el mercado significa comprar barato para vender más caro, y entrar corto significa vender a un precio que pensamos que está muy caro para comprar cuando esté más barato.
Y ya para ir finalizando el podcast de hoy, vamos a hablar de la temporalidad en los mercados. Cuando uno hace operaciones, las puede hacer o bien en el corto plazo, puede hacer operaciones de semanas o de meses, o directamente puede invertir a largo plazo y esperar a que su dinero le otorgue rentabilidades pasados incluso varios años. Pues dentro de estas temporalidades surgen dos perfiles, el de swing trading, que es esa persona o esa estrategia en la que se va a hacer una compra que se va a demorar en el tiempo varios días, varias semanas o incluso varios meses. Por contra, vamos a tener la figura del scalper, del scalping. ¿Y en qué consiste esto? Al igual que hay gente que es un poco más paciente y no le importa esperar a que su dinero le vaya generando rentabilidades, hay operadores, como os decía, dentro de esos home trader o dentro de esos traders retails, que lo que van a hacer es comprar y vender activos en un espacio muy corto de tiempo. Diría que prácticamente en el mismo día e incluso en varios minutos. Cuando, por ejemplo, va a haber una noticia muy fuerte en el mercado, es normal que el valor de un activo fluctúe mucho y que a lo mejor suba en apenas una hora un 5% o baje un 5%. Pues muchos operadores, muchos traders, lo que hacen es operar esas diferencias de precio en apenas minutos y son conocidos como scalpers. Ahora sí que sí, vamos a terminar con otros dos términos a tener en cuenta, que son el de análisis técnico y análisis fundamental. Este tipo de análisis son muy utilizados en los mercados financieros para realizar nuestras operaciones. El análisis técnico va a consistir en el estudio del movimiento del precio de un activo para determinar si el momento de entrada es el adecuado o no. Si a lo largo de, por ejemplo, los 3 últimos meses, una acción ha estado subiendo y nuestros indicadores y nuestro análisis nos hace pensar que ese precio ya es excesivo para el valor de la acción, que vaya a realizar una corrección en el corto plazo. Entonces, mediante diferentes herramientas que tienen los analistas técnicos, el volumen, los indicadores, los soportes, las resistencias, todo esto que ya daría de por sí para un solo podcast, pues lo utilizan para determinar el punto de entrada más adecuado en un activo y así poder generar el mejor rendimiento posible. Por último, el análisis fundamental, que también acompaña mucho al análisis técnico, va a consistir en el estudio de los fundamentales de la empresa, y valga un poco la redundancia, para determinar si nuestra compra o nuestra operación es acertada o no. Los fundamentales de la empresa van a hacer referencia a todo tipo de noticias macro y microeconómicas que puedan afectar a nuestro activo. Si queremos comprar una empresa tecnológica y estamos en un punto en el que pues las empresas tecnológicas están generando unos altos rendimientos, vamos a utilizarlo en nuestro favor para barajar si nos merece o no nos merece la pena. Una de las cosas que analiza mucho este tipo de análisis, el fundamental, suelen ser a nivel microeconómico los términos relacionados con la empresa, pues aquellos conceptos en los que se ve los rendimientos que ha obtenido, si los beneficios han sido mayores o menores que en los últimos meses, si esa empresa tiene potencial a largo plazo, y por otro lado también va a tener en cuenta el análisis macroeconómico de la situación. Si la empresa que queremos comprar o la que queremos operar está en un país en el que la situación económica vaya bien o vaya mal, si esa empresa está dentro de un sector que esté en declive o que esté en auge, pues todo eso, mediante las herramientas que utilizan los analistas fundamentales, nos va a servir para determinar nuestra compra. Y ahora aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es más útil, el análisis técnico o el análisis fundamental? Pues bueno, las grandes corrientes dicen que mejor apoyarse los dos, siempre que sea posible, y hay grandes defensores del análisis técnico que exponen que todas las noticias que afectan a una empresa ya van a estar reflejadas en su precio, si ese sube o baja, mientras que los analistas fundamentales van a defender que sí o sí, independientemente del precio que tenga una acción,
lo importante es el valor que tenga la empresa. Y estos fundamentales que van a ser muy importantes. Así que nada más, hasta aquí os dejo un poco nuevos conceptos a tener en cuenta. Hemos hablado de qué son las acciones, qué es el trading, qué son los valores de renta fija, los de renta variable, qué es el broker, quiénes son los traders, que son estas figuras que operan en los mercados, qué son las commodities, que son valores asociados a materias primas, qué significa entrar largo y entrar corto en un mercado. Acordaros que entrar largo es comprar barato para vender más caro, y entrar corto significa vender un producto que creemos que está caro para comprarlo más barato, que podemos operar en diferentes temporalidades, trabajando o bien el swing trading, si queremos operar durante varias semanas, varios meses o incluso varios años, que podemos ser scalper si nuestra operativa es intradiaria e incluso en minutos, y que finalmente cuando queramos hacer una operación va a ser muy importante que tengamos pequeños conceptos o bien de análisis técnico y que sepamos analizar el precio de una acción, o bien de análisis fundamental y que sepamos analizar detenidamente realmente cuál es el valor de esa acción. Así que nada más, yo hoy por hoy me despido, espero que os haya sido realmente útil el audio, el podcast de hoy, y seguiremos profundizando en los diferentes conceptos que hemos visto. Así que nada más, espero que tengáis un gran día, un abrazo fuerte, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao.